Aquí que el video. Ahora sí, ya tengo de nuevo la presentación, así que lo voy a agregar. Dice, bueno, teníamos el título que es Perseguido por causa de la verdad, de aquí en Hechos 4, 1 al 12, pero vamos a hablar de perseguidos, entendiendo el contexto de la iglesia que va a tener desde el comienzo de la iglesia, va a ser la realidad de la persecución. La persecución no es un fenómeno nuevo, por ejemplo, hoy día podríamos decir que hay persecución en África, ¿cierto? La hermana Catherine decía en la India. Bueno, en varios países existe hoy día persecución, siendo, por ejemplo, el principal país que persigue a los cristianos es Corea del Norte, y hoy día uno de los lugares donde hay mayor persecución es África, sobre todo donde están los países, algunos países que han sido dominados por facciones extremistas del Islam. Y no hay que generalizar con el Islam, sino que son grupos terroristas, por así decirlo, de Islam, que es un grupo extremista, que han atacado a los cristianos en distintas partes y han matado a mucha gente. Así que es una realidad que es presente, que no es nuevo, pero sino que es una persecución que tiene un patrón constante de odio, inspirado, bueno, ahí podríamos decir, inspirado satánicamente contra Cristo, la iglesia, la Biblia, y que va a estar en contra del mensaje del Señor. Pero también nosotros hay que tener en cuenta que dice Apocalipsis que van a venir varios anticristos. Bueno, dice el Apocalipsis habla del anticristo, pero Primera de Juan va a hablar de varios anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Porque tenemos una idea de una figura que podríamos decir como más mitológica del anticristo, pero los anticristos son todos aquellos que rechazan el mensaje de Jesús y están en contra de ellos, ¿cierto? Entonces, incluso hay gente que está dentro del cristianismo que es anticristo, donde Cristo no es el centro, sino cualquier otra cosa que ellos puedan considerar. Y desde esa mirada, desde el anticristo, podríamos decir, hay una persecución constante. Por eso Primera de Juan va a hablar de los anticristos, gente que está en contra, y Apocalipsis, Primera de Juan y Apocalipsis son escritas por Juan, y él va a hablar de esta persecución que la iglesia tiene que vivir, y Apocalipsis es un libro que va a hablar sobre la esperanza del cristiano en medio de la persecución. Bueno, la historia va a confirmar que la primera década de la iglesia hubo al menos 5 brotes de persecución, y en los primeros 300 años de la historia cristiana se identificaron 10 eras separadas de persecución severa bajo el poder romano, desde la crueldad de Nerón hasta el uso de la tortura bajo Domiciano. Bueno, el propósito de la persecución va a ser que, aunque Satanás busca destruir la iglesia, Dios la usa para purificarla, eliminando los falsos creyentes y fortaleciendo el testimonio de los creyentes. Y aquí puede sonar un poco fuerte esto que puse acá, pero no es que el Señor elimine así, pero la Biblia va a decir que, lo predicaba el domingo pasado, que la semilla que cae en la tierra, ¿se acuerdan? Que está en corazones duros, que no hay arrepentimiento, dice, viene la persecución y viene la aflicción y ya dejan la palabra, reciben la palabra con gozo, pero como no hay raíz, no hay una buena tierra, no perdura el crecimiento de la palabra del Señor en ellos y rechazan y se van bajo la persecución. Y en cierta medida la persecución, como sale ahí, va a ser un purificador de quienes son realmente cristianos, si realmente entienden el mensaje de Cristo. Entonces aquí yo quería contarle un poquito lo que pasó los primeros 300 años. En el siglo I inició la hostilidad, ¿cierto? Con la más clara fue la persecución de Nerón, que, bueno, localizada en Roma, ¿cierto? Hablamos del año 64-68, pero aquí yo saqué la persecución de los judíos, pero contando las grandes persecuciones, la persecución de Nerón fue una de las más grandes en Roma, localizada en Roma, tras el gran incendio, donde culparon a los cristianos. Entonces, el impacto fue que los cristianos fueron usados como chivos expiatorios y martirizados con el martirio, ¿cierto?, de la cruz, y ahí fue muerto Pedro y también Pablo. Pedro fue crucificado al revés y Pablo fue decapitado.
En el año 81-96 fue la segunda gran persecución que sufrieron los cristianos, y yo quiero que ustedes piensen acá, porque durante estos años fue escrito el libro de Apocalipsis. Entonces, estas grandes persecuciones también están enfocadas en esos grandes problemas que están viviendo la iglesia. La persecución de Domiciano, del 81 al 96, en el siglo I, estaba la exigencia a la adoración del emperador como señor y Dios. Entonces, era un requerimiento que tenían, y la represión focalizada contra quienes se negaban a rendir culto imperial. ¿Qué quiere decir esto? Que la persecución estaba a los cristianos que no se arrodillaban ante Nero, ante Domiciano, como un dios, porque para los romanos, ¿cierto?, el emperador era un dios. Entonces, si no se rendían ahí, eh, no estaban sirviendo en realidad a su dios, que sería Domiciano. Por eso, cuando nosotros vamos a leer acá en el versículo 12, dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay un Nerón, no hay un Domiciano, sino solo Jesucristo. En el siglo II, la persecución se institucionalizó y fue algo legal. Entonces, ahí del siglo II, en el año 102 al 117, fue la persecución de Trajano, y ahí se establece un marco legal. No buscar, pero castigar sí, si hay una denuncia, ¿cierto? No los perseguían, pero si había una denuncia, los tomaban. Entonces, el cristianismo se vuelve técnicamente ilegal, pero no se persigue activamente sin denuncia formal. Pasa a ser el cristianismo una ilegalidad. Entre el año 161 y el 180 fue la persecución de Marco Aurelio, y ahí fue el auge de desastres naturales y presión en la atmósfera. El impacto fue persecuciones locales intensas, desatan los mártires de León. Entonces estaban culpando a los cristianos de todos los problemas que estaban sucediendo, los desastres naturales. Eran, bueno, como el chivo expiatorio de todo. En el siglo III hubieron más persecuciones. Del 202 al 211, el impacto fue la prohibición de la conversión y la persecución dirigida a los catecumenos, que son los que le enseñaban a los niños la palabra, y los maestros. En el año 249 al 251 fue la persecución de Decio, y ahí el impacto fue que obligaron a obtener el libellus, certificado de sacrificio pagano, a la gente. O sea, no podían no tener ese certificado, y los que no lo tenían estaban fritos, tenían que morir. Y eso generaba ahí, dice, la crisis de los laxis, que eran los caídos. Estaban obligados a tener un certificado pagano, y si no, tenían que morir. Del 257 al 260 fue la persecución de Valeriano, y ahí ejecutaron a los obispos y confiscaron los cementerios cristianos y todo lo que sea de índole religioso, propiedades eclesiales. Algo que puede sonar ilegal, pero en el contexto de la persecución era totalmente legal. Y en el siglo IV fue el clima y el final, y ahí fue la gran persecución de Diocleciano, y fue la destrucción masiva de iglesias, quemas de escrituras y privación de derechos civiles a los cristianos. Ya en el año 300, la iglesia ya estaba súper expandida. Es importante entender esto, porque fue grande la persecución, pero la iglesia ya se había podido expandir grandemente. Si uno hace un resumen comparativo entre el siglo I y II, la persecución fue esporádica y local, fue una sospecha social, política local. En el siglo III fue una persecución generalizada y sistemática, con la unidad ideológica del imperio en crisis. Y en el siglo IV fue el exterminio institucional, la reorganización total bajo la tetrarquía. Bueno, ahí habían 3 emperadores. Ahora, o sea, 4. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque primero voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen que hablamos solamente hasta el siglo IV de la persecución? ¿Qué habrá pasado en el siglo, en los siguientes siglos, en Roma? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué no hablamos más, no seguimos hablando de persecuciones? ¿Quién habrá aparecido? Mm.
Bueno, No sé, Constantino. Sí. claro, ¿cierto? Porque de ahí, desde el final del siglo cuarto en adelante, lo que pasa es que la religión cristiana pasa a ser la parte de la institucionalidad. Y por eso el cristianismo después se desarrolla en Roma, porque el Imperio Romano toma el cristianismo como su religión oficial ahí con Constantino. Y ahí cambia toda la visión de la religión. Y desde ahí, desde ese poder, después vendrían otras persecuciones, otro tipo de persecuciones. Pero es interesante eso, ¿cierto? Porque hasta ese siglo, y bueno, hay que considerar esto que fue la mayor expansión de la iglesia durante esos primeros siglos. O sea, el imperio se dio vuelta en el fondo con el cristianismo. Ahora, ¿quién nos va a llevar a esto? De acuerdo al texto que tenemos hoy día, que el detonante está en el templo. En el capítulo 3 vamos a encontrar esto, que la persecución se da como inicio desde el templo. La iglesia primitiva, con apenas semanas de existencia, experimentó una explosión de crecimiento tras Pentecostés. Eso lo vimos en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 vamos a ver el milagro de Pedro y Juan cuando sanan al hombre que está en la puerta del templo hermoso, ¿se acuerdan? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y eso generó un gran problema para el judaísmo, porque se dieron cuenta que con Jesús no había terminado el problema, que ahora los apóstoles empezaron a predicar. Bueno, el segundo gran problema que existió para la persecución fue el mensaje, porque la multitud, dice ahí, está en el capítulo 3, después lo vamos a ver, estaba asombrada en el pórtico de Salmón. Pedro predicaba su segundo gran sermón y acusaba a los líderes religiosos de matar a Jesús y los llama al arrepentimiento. Ahí, por eso la gran persecución se da en este contexto. Ven que los seguidores de Jesús siguen expandiéndose y el mensaje los acusa a ellos. Y lo que vemos también es un crecimiento explosivo. ¿Se acuerdan del primer mensaje? Habían 3.000 convertidos y en el segundo mensaje eran 5.000. Si nosotros consideramos, serían muchas personas porque cuando hacen conteo de personas no contaban ni mujeres ni niños. Entonces, eran muchas las personas que habían aceptado el mensaje de Jesús. Y esto representaba una amenaza masiva para el sistema religioso establecido, el judaísmo por un lado, pero también el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque para los romanos Dios es el emperador. Y ahí se genera este problema que van a tener. Si ustedes se acuerdan que a Jesús cuando lo crucificaron, le decían, tú te declaras ser el Cristo y nosotros somos amigos de César. Entonces, ahí los judíos tratan de involucrar en ese sentido. Ahora, vamos al texto, desde el 4 al 1, lo opositor y su agitación. Desde el versículo 1 al 2, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quién vino? El gran Cenedicito, los guardianes del templo, los saduceos, los sacerdotes, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué era importante esto? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ahí los cuerpos eran algo inmundo, no era algo bonito para los saduceos. Los cuerpos representaban la inmundicia y ellos creían en una resurrección espiritual, no física. Pero los discípulos enseñaban la resurrección de los muertos, una resurrección física, porque vieron a Jesús resucitar dentro de los muertos. Entonces, ya era un problema que los acusaran de que mataron a Jesús, también era un problema la gran cantidad de gente que estaba ahí, y también era un problema que seguían predicando, pero aún así, para ellos también era un problema que hablaron de la resurrección. Por eso el versículo 2 va a mostrarnos eso. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, y el arresto de Pedro y Juan, aquí hablando en el capítulo 4, versículo 1 y 2, fue ejecutado por una coalición de poder. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, estaban resentidos y profundamente perturbados por tres razones principales. Aquí las quiero mostrar.
Uno, la autoridad usurpada. Ellos habían perdido todo poder sobre el pueblo. Consideremos que hay 8.000 hombres que han creído el mensaje de los apóstoles. Si lo multiplicáramos solo por 3, serían 24.000 personas que ya creen el mensaje de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier asamblea, porque los judíos eran asambleístas, eso hay que tenerlo en cuenta, en cualquier asamblea ellos perdían todas sus atribuciones. Por eso ellos sienten, y por eso ellos son opositores y se agitan con este tema, porque sienten que su autoridad ha sido usurpada. Por eso viene la primera persecución, por un sentido de poder perdido. También tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros como cristianos sentimos esa persecución, cuando el poder se pierde. Cuando se pierde el poder, el mundo puede perder el poder en nosotros. Cuando nos seguimos lo que ellos quieren hacer, pierden el poder en nosotros, porque tomamos decisiones por nosotros mismos. Cuando nosotros no seguimos el mismo mensaje de los demás, sino tomamos una propia determinación, o entendemos, escuchamos, o vemos y entendemos por la palabra otras cosas. Entonces ahí pierden la autoridad sobre nosotros y nosotros tomamos la autoridad del Señor. Jesús va a decir, ¿se acuerdan? Que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder sale de los judíos y el poder es tomado en los discípulos a través del Espíritu Santo. El poder del Señor. Bueno, el segundo gran problema que tenían, y porque estaban profundamente resentidos, este gran grupo de personas, era que el tema del mensaje. Proclamaban a Jesús, a quien el Sanedrín ya había condenado a muerte, como un impostor, un blasfemo. No solo su autoridad había sido usurpada, sino que tenían problemas con el mensaje de Jesús. Y tercero, la doctrina de la resurrección, como decía anteriormente, los saduceos que controlaban el templo no creían en la resurrección, por lo que el mensaje de Jesús que había resucitado era especialmente ofensivo para ellos. Entonces aquí tenemos los primeros versículos por qué se agitaron este grupo de personas. Estaban complicadísimos con lo que estaba sucediendo. Ahora, yo quiero mostrarle acá 3 principios, podríamos decir, para enfrentar la persecución. Aquí el apóstol Pedro va a destacar la predicación, cómo los creyentes deben reaccionar ante la hostilidad del mundo. Si nosotros lo vemos, el primer punto, desde el versículo 5 al 8, ahí vimos los dos primeros, pero el 3 dice, y le echaron mano, el 4:3, y le echaron mano, o sea, lo tomaron, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, todo el gran poder, y el sumo sacerdote, Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces lo que primero vemos acá, en estos primeros versículos, es que Pedro y Juan no ofrecieron resistencia física ni protestas legales. Si nosotros consideramos cómo podemos, otro principio para enfrentar la persecución, lo que primero vemos es que ellos fueron enfrentados bajo un poder humano. Si nosotros analizamos acá, está el real poder, ¿cierto? Estaban la familia de los sumos sacerdotes. Recordemos que el sumo sacerdote era uno solo, pero en este contexto, cuando Jesús fue crucificado, Anás estaba como sumo sacerdote y Caifás eran 2 sumos sacerdotes. No se daba, ellos eran parientes, pero no se daba mucho eso. Eran parientes y los dos estaban gobernando. Si se dan cuenta, cuando a Jesús lo van a enjuiciar, van a las casas de los dos y ahí los toman presos. Estaba todo este séquito, podríamos decir así, reunido para interrogarlos. Los mismos que interrogaron a Jesús. Anás y Caifás, Juan y Alejandro, todos ellos de un estirpe, podríamos decir, de una élite o una etnia especial que había sido puesto para ser
representantes de Dios y el pueblo, ¿cierto?, para presentar la ofrenda, ahora acusándoles. Pero con todo el poder que ellos tenían y con todo el poder que los discípulos tenían, ellos no ofrecieron ninguna resistencia física ni protestas legales. Y eso es interesante, que hay una sumisión a la providencia de Dios. Primer elemento que podríamos decir como para enfrentar la persecución que vemos acá es la no resistencia. La no resistencia física ni a las protestas. Bueno, aquí vemos una oportunidad divina. Vieron su arresto como una oportunidad proporcionada por Dios para llevar el Evangelio ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, al que de otro modo no habrían tenido acceso. Y esto es súper importante. A veces Dios permite la persecución en nosotros para que nosotros podamos hablar del mensaje de Jesús de una manera distinta, de una manera, aunque nos cueste, hermanos, porque vamos a ser perseguidos, dice la Biblia que vamos a ser injuriados, porque dice en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los que por mi causa dijeran toda clase de males mintiendo. Bueno, por causa porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ¿quién nos enseña, Pedro y Juan, a tomar esto como una oportunidad para poder hablar? Hay lugares donde no vamos a poder hablar, hay personas con las que no vamos a poder hablar, y la causa de la acusación de la persecución va a ser que podamos hablar. ¿Qué oportunidad tenía Pedro y Juan de hablar a estas personas tan importantes? Ninguna. Pero Dios le dio esta oportunidad a través de este arresto ilegal que hicieron contra ella. Bueno, otro punto, ¿cierto? Ellos no usan esto como una venganza, no como una represalia, ¿cierto? No, ellos no se pusieron a decir, ustedes mataron a Jesús, así como peleando, sino todo lo contrario. Ellos exponen a ellos que ellos, por causa de su necedad, mataron a Jesús, pero los invitan al arrepentimiento. No es una venganza, no es una represalia contra los judíos. Ellos hablan de la sumisión, esta idea de la sumisión que reconoce que Dios tiene el control del tiempo y la duración del ministerio de cada creyente. Es importante eso para nosotros, ¿no? Importantísimo. Tener conciencia de que Dios tiene el control de todas las cosas que están pasando, incluso las cosas malas, incluso de las pruebas. A veces Dios nos permite que pasemos por dificultades y vivamos momentos difíciles por causa del Evangelio para que podamos, primero, reconocer y someternos al Señor y ver que Dios pueda obrar en nosotros en esos lugares donde a veces sería imposible que pudiéramos hablar. Si a alguien le ha pasado algo así, de repente, quiera contarnos un testimonio. Pastor, yo no voy a contar un testimonio mío, pero sí, mientras usted hablaba, me acordaba de la situación que vivió un misionero chileno que estuvo en Haití hace unos años atrás, donde fue secuestrado y apareció en las noticias, en todos los canales de televisión. Entrevistaron a la esposa, que también estaba en misión junto con su esposo, y me acuerdo muy bien de que cuando lo entrevistaron a ella mencionó esto, el hecho de que ella dijo, el secuestro de mi esposo, si bien es doloroso y es triste lo que estamos viviendo, ha sido la única manera de que yo pueda hablar de Cristo en todos los canales nacionales en este momento. Entonces, y ella predicó y dijo que ellos tenían la certeza de que dentro de todo Dios estaba en control y que si lo liberaban, iba a ser porque Dios lo permitía, y si él moría era voluntad de Dios. Entonces, esto que usted menciona me trajo a la memoria eso que pasó hace poco, en el año 2022, 2023, por ahí, esta situación de cómo ver, ¿no es cierto?, estas cosas tan extremas también, que no escapan del control del Señor. Súper ejemplo, hermana. Está muy lindo. Y pasan eso, hermano. Pero igual he visto, por ejemplo, ya no en contexto de persecución, pero sí de pasar problemas, hermanos que llegan al hospital, ellos muy
complicado y llegan al hospital, pero Dios los usa en el hospital para hablarle a otras personas. En un contexto normal, ellos no irían al hospital a hablar a nadie, pero llegan al hospital y encuentran a una persona con necesidad, con problemas, y Dios les da la oportunidad de hablar. Bueno, lo que quiere mostrarnos también acá, que en medio de la persecución, nosotros tenemos que someternos a la providencia de Dios. Y es un llamado a la sumisión a la providencia. Confiar en que Dios está obrando ahí y que está permitiendo esto para que el Evangelio sea predicado en todos los momentos que nos toca vivir. Otro punto, yo le decía que hay 3 puntos para enfrentar la persecución. Otro punto es entender y comprender la fortaleza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es magia. El Espíritu Santo es una persona que actúa en nosotros, que el Espíritu Santo está hablándonos a nosotros, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Dice el texto que Pedro fue, el 4:8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿cierto? En medio de la prueba, en medio de la persecución, Dios nos obra en nosotros. Los discípulos decían, ¿qué vamos a decir? No se preocupen, dice el Señor, porque el Espíritu Santo les va a dar que hablar. ¿Cierto? En medio de la persecución, nosotros tenemos que abandonar la confianza propia, porque la plenitud del Espíritu Santo es la posición por defecto del creyente débil que se rinde a Dios en momentos de crisis. Entonces, la llenura del Espíritu, ya lo hemos hablado antes, ¿cierto? La llenura del Espíritu significa ser guiado por Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es que uno está vacío, sino lleno, habla de ser guiado. Ser lleno del Espíritu Santo es que dejar que Dios nos guíe en medio de la persecución. No confiar en nosotros. La plenitud del Espíritu Santo, ¿cierto?, nos va a llevar a que el creyente que es débil, que se da cuenta de su debilidad, se rinde a Dios y Dios puede usar esos momentos de crisis, de persecución, para su gloria, darnos las palabras. Es interesante esto porque a veces nosotros hemos visto o no hemos visto en problemas súper difíciles ocasionados por la palabra de Dios, que cuando nos dejamos confiar en Dios, Dios nos da las palabras necesarias para hablar en momentos de dificultad. Porque Dios va a cumplir su promesa. Jesús va a cumplir la promesa que Él prometió que en la hora de la prueba, el Espíritu Santo daría palabras necesarias, las palabras claves para que nosotros podamos hablar. Entonces, en el momento más difícil de la persecución, tenemos que buscar la fortaleza del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de nosotros y dar testimonio de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento de la persecución, nuestro testimonio no es tan relevante como el testimonio de Cristo. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a anunciar? El Espíritu Santo dice que va a dar testimonio de Cristo, de la llenura de Cristo. Entonces dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo hablando ahí, usando a Pedro para predicar la palabra del Señor. Bueno, tenemos 2 puntos. Primero, entender la providencia, someternos a la providencia de Dios y entregarnos al Espíritu Santo en medio de la persecución. ¿Para qué? Porque del versículo 10 en adelante, lo que va a hacer es hablar, proclamar, anunciar el mensaje del Señor. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la persecución hoy día nosotros proclamando valientemente, o la proclamación valiente de la exclusividad del Evangelio?
hablar del Evangelio del Señor en medio de la dificultad. Bueno, ahí la hermana Nati contaba el ejemplo de esta hermana, que en vez de caer en la victimización, ¿cierto? En vez de caer en que ellos están sufriendo, ella ocupa el espacio para anunciar el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, y confiar en la providencia del Señor. Bueno, el Señor va a usar las crisis, ¿cierto?, y la persecución para que nosotros podamos dar anuncio al mensaje del Señor. Bueno, en vez de disculparse, que alguien podría decir, bueno, si le incomodó este mensaje, le pido disculpas. Bueno, es cierto, Pedro, en lugar de disculparse o moderar su mensaje para ser aceptado, Pedro intensificó su testimonio. Primero, denuncia el pecado. Pedro acusó directamente a los líderes religiosos de crucificar al Mesías. Dice, la piedra rechazada, y le habla a ellos, le está mostrando el mensaje. La piedra rechazada, la piedra angular, no era casualidad para ellos, no era una palabra desconocida, era una palabra súper conocida de los salmos. Y para ellos, cuando le está diciendo esto, le está mostrando bíblicamente que ellos crucificaron al Mesías. Está diciendo que Jesús es la piedra angular que va a sostener todo la redención. Eso quiere decir, ¿cierto? Lo primero que va a hacer es denunciar el pecado. No es suavizar el pecado, no es taparles el pecado, no es esconder el pecado. El mensaje de la proclamación de Cristo nos lleva constantemente a denunciar el pecado, sea cual sea el pecado, denunciarlo. ¿Eso va a traer problemas? Sí, va a traer problemas. Y va a hablar también de la exclusividad absoluta. Pedro declaró que en ningún otro hay salvación. En ningún otro método hay salvación. Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús hace una negación de cualquier otro camino, pero igual interesante, ustedes si se dan cuenta, no hay ninguna parte, en ninguna religión, donde alguien diga, yo soy Dios. De las religiones más importantes, ¿cierto? O yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿cierto? Algunos van a ver, somos una parte de la verdad, somos una parte de los caminos. Jesús habla de la exclusividad. Y esto es lo que quiere hacer Pedro también, mostrar la exclusividad de Cristo, que ningún otro hay salvación, afirmando que no existe otro nombre bajo el cielo de los hombres para serles salvo. Esta es la verdad no negociable del Evangelio, incluso bajo amenaza de muerte. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo partí hablando de las persecuciones, gran parte de la persecución va a estar asociada a rechazar el nombre de Cristo o renunciar a Cristo. Bueno, Pedro valientemente nos va a mostrar que una de las maneras de enfrentar la persecución no es ser un cobarde, es ser un valiente. Decir las cosas como son, denunciar el pecado, hablar de la exclusividad absoluta de Jesús. Siempre va a ser difícil, pero no podemos callar la palabra del Señor. Aquí voy a comentar algunas cositas. ¿O alguien quiere comentarme algo de esto, del mensaje de Pedro? ¿Alguien quiere decir algo sobre el Espíritu Santo y el mensaje de Pedro? ¿Le ha pasado a usted que a veces Dios lo usa, usted no tiene las palabras y se dan cuenta que Dios de repente les da las palabras que es necesaria para hablar de algo y uno dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento me salieron estas palabras? A veces nos pasa, pero es Dios quien no usa. ¿A alguien le ha pasado algo así? No. Bueno, aquí algunas ideas de conclusión y aplicación. La persecución actual en Occidente suele ser más social, a veces también psicológica y letal, lo que a menudo lleva a compromiso, que sea la que tiene delante, lleva al compromiso y al silencio de la iglesia para evitar el rechazo. Sin embargo, el ejemplo de Hechos 4 nos llama primero a no temer al rechazo social. Muchas veces, para no caer mal, para no ser un problema,
a veces nos quedamos callados. Bueno, la idea es no temer al rechazo social. La fe verdadera sobrevive a la persecución física, pero puede debilitarse ante la alienación social si el creyente elige callar para encajar. Le voy a dar un ejemplo aquí. Con todos los movimientos que existen hoy día, ¿cierto? Nosotros podemos hacernos los lesos, ¿cierto? Alguien, por ejemplo, empieza a hablar del aborto, y nosotros no, yo no opino nada, no me hago problema, si quieren abortar, aborten, ¿no? ¿Cierto? No quiero, no, yo estoy de la libre expresión. Si nosotros tenemos una opinión cristiana sobre eso, si creemos que Jesús, bueno, Dios obra desde el momento de la concepción, el milagro de la vida, si creemos que el homicidio es pecado, si creemos que el amar al otro involucra amarlo desde la concepción, tenemos que decir algo, no podemos quedarnos callados, por caer bien, por ejemplo, por no molestar a alguien. Debiéramos decir que nuestra fe está en Jesús, que Él es el que da la vida, y no temer a la lucha social. Es difícil, sí, es muy difícil, pero debiéramos nosotros decir este mensaje. Hoy día decir un mensaje sobre la guerra. ¿Qué vamos a decir sobre la guerra? No, está bien que se maten, ¿cierto? No debiéramos quedarnos callados con el mensaje de Jesús. Es no a la violencia, es un mensaje a entregar la mejilla, a dar la capa, a tener una actitud amorosa sobre las personas. Por los abusos hacia los migrantes, por ejemplo, también a veces nos quedamos callados, nos olvidamos, pero la Biblia dice, y Jesús nos llama, que al forastero tenemos que prestarle ayuda. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla que al forastero dice, como yo fui forastero, y habla eso de que tenemos que extenderle la mano, ayudar, comprometernos con los que sufren, no estar con los que lloran. Entonces el mensaje nos va a llevar a comprometernos realmente, si estamos realmente comprometidos con el mensaje de Jesús, o no tanto. Bueno, porque si no, pareciera que nuestro fundamento, o la palabra cayó en un corazón duro, donde recibimos la palabra con gozo, pero si viene la prueba lo vamos a dejar. Bueno, otro punto que también nos habla Hechos 4 es que confiemos en la victoria de Cristo. Como Jesús dijo, el mundo nos odia porque lo odió a Él primero, pero Él ha venido y ha vencido al mundo. El peor resultado de la persecución es la muerte, ¿cierto? Que nos maten o maten a alguien. Pero Cristo ya triunfó, entonces tenemos un triunfo supremo. Confiar en la victoria de Cristo. La victoria de Cristo es más importante que cualquier persecución. Hoy día nosotros no tenemos una persecución así tan despiadada, pero sí podemos caer en el silencio. Sí podemos caer en tratar de no caerle mal a nadie. Tratar de que la gente pasar lo más desapercibido. Tenemos que, bueno, como mostró la hermana Edith ahí en su ejemplo, tenemos que con buenas palabras dar una opinión cristiana, mostrar el pensamiento